Abanto y Ziérbana es una pequeña localidad en el oeste de Vizcaya, en el País Vasco. Es un pueblo tranquilo, cerca de Bilbao pero alejado del bullicio urbano de la gran ciudad. Sin embargo, esa calma se rompió el día 11 de marzo de 2020, cuando se extendió la noticia de que Miren Uranga y Paola Méndez habían sido asesinadas por la persona que supuestamente más les hubiera querido, su marido y padre respectivamente. Aparentemente eran una familia normal. ¿Cómo pudo suceder algo así? Para esclarecer los hechos tenemos con nosotros a Ainhoa de las Heras, redactora del medio vizcaíno El Correo, que ha seguido el caso desde sus inicios. No somos un podcast más sobre crímenes, somos víctimas. Paola tenía 23 años. No se dejaba ver mucho por el pueblo, ya que sus estudios la mantenían ocupada. La joven había acudido a una ikastola y estaba cursando el grado de Derecho Económico en la Universidad de Deusto. Vecinos de la localidad destacan su amplia sonrisa y su gesto dulce. En aquel momento, además, estudiaba para sacarse el carné de conducir. Como a tantas otras chicas de su edad, no le gustaba mucho dar paseos con sus padres, pero los vecinos de Abanto a veces la veían con ellos en el bar. A Miren, que trabajaba como ingeniera y tenía 56 años, la describen como una mujer normal y encantadora. Dicen que era muy detallista con su marido y la solían ver en el supermercado, seleccionando cuidadosamente los productos, siempre pensando en su marido, Faustino Méndez. Esto no le gusta, esto sí, se decía a sí misma. Los tres formaban lo que, a los ojos de los habitantes de Abanto, podía ser la familia perfecta. Ambos padres tenían trabajo y no parecían estar atravesando ningún tipo de problemas económicos, según explicaron unos vecinos. No constan disputas o conflictos previos entre Miren y Faustino. La rutina de la pareja incluía un paseo por las tabernas del pueblo para beber vino. Ella se tomaba 2 y él 3, cuenta un vecino. Los tres juntos acudían los domingos a otro bar cercano, cuya camarera los describe como gente normal, aunque destaca que la mirada de Faustino no le gustaba. Faustino no había llamado la atención a los vecinos de la zona. Tenía 60 años y su afición era el ejercicio físico. Asistía desde hacía más de 10 años al gimnasio Arteche, en Santurce. El dueño no entiende lo sucedido. Faustino poseía 6 negocios, aunque el que más destaca es una inmobiliaria. También había dado clases de filosofía en Deusto. Era un hombre correcto y culto, que leía todas las noches durante 1 o 2 horas. Sin embargo, según fuentes cercanas a la pareja, las apariencias engañan, y la familia ideal podía no serlo tanto. Detrás del matrimonio feliz pudo haber habido un infierno. Aparentemente la inmobiliaria no estaba yendo tan bien como les hubiera gustado, y pudo haber habido violencia machista hacia Miren por parte de Faustino. Según indican, la mujer podría haber sido maltratada psicológicamente y obligada a callar el abuso y aguantar con todo en silencio. Era en torno a las primeras horas de la tarde del 11 de marzo de 2020 cuando la tranquila localidad de Abanto fue sacudida por las sirenas de la Ertzaintza. Faustino había confesado matar a su mujer y a su hija esa mañana en el bar, y los agentes se personaron en el adosado donde vivía la familia. Allí encontraron los cadáveres de Miren y Paola, que habían sido degolladas por un arma blanca sin determinar y mostraban evidentes signos de violencia. Miren estaba en la sala de estar de la vivienda. Su cuerpo estaba maniatado, con un trapo en la boca y cubierto de sábanas. A Paola la encontraron en el piso de arriba, en su habitación. Faustino fue hallado horas después por los agentes. Se encontraba en el interior de un trastero de su propiedad en Portugalete. Estaba en estado de inconsciencia tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas. Fue trasladado al Hospital de Cruces para proceder a su posterior detención y juicio. Queda por determinar qué había sucedido ese trágico mediodía y cuáles fueron los motivos. Muchas gracias, Ainhoa, por estar hoy aquí con nosotros para hablar del caso de Abanto. Lo primero de todo, los vecinos de la zona consideraban a Faustino, Miren y Paola una familia perfectamente normal. Bueno, a ver, había algunos, claro, los vecinos no se puede generalizar, había algunos vecinos que sí que habían apreciado conductas, digamos, un poco extrañas en Faustino. Aparentemente era una familia normal, pero a determinadas personas, determinados vecinos sí que habían visto en Faustino conductas pues un poco de aislamiento de Miren, siempre tenían que salir juntos, siempre se hacía lo que él decía. Entonces se puede afirmar que pudo haber señales previas de lo que iba a suceder. Sí, yo creo que sí. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice su familia, la familia de la víctima, de Miren y de Paola,
sí que dicen que bueno, que había llegado incluso una de las hermanas a ofrecerle a Miren la posibilidad de irse a su casa si no aguantaba más la situación. ¿Qué pistas nos pueden dar el estado y las circunstancias en las que se encontraron los cuerpos? Hombre, pues claro, las pistas, en fin, el escenario del crimen es una de las pruebas fundamentales que examina la Ertzaintza, tanto la Ertzaintza, Policía Científica, como los investigadores, como los forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal, examinan la escena del crimen para llegar a determinar quién ha sido el autor. No tanto la posición de los cuerpos como qué lesiones presentaban, en fin, qué había alrededor, si había habido una lucha, un forcejeo o no, o habían sido sorprendidas de manera sorpresiva, valga la redundancia, y todo eso se incluye en la investigación. Uh-huh. Entonces, ¿a qué conclusiones se llegan? ¿Qué conclusiones llegan los policías? Sí, a la hora de realizar la reconstrucción de los hechos. Bueno, pues la principal conclusión es que estas dos mujeres habían sido asesinadas porque presentaban signos evidentes de violencia. ¿Y cómo logran averiguar que es Faustino? Ya desde un primer momento, al encontrar a la mujer y a la hija y no aparecer él, pues se convierte en principal sospechoso. Pero es que además creo recordar que él mismo se presentó en un bar y dijo que había un bar en Santurce y dijo que había asesinado, que había matado a su mujer y a su hija. Entonces se inicia la búsqueda y él se había refugiado en un trastero de su propiedad y ahí es donde le detienen en Portugalete, horas después del crimen, horas después de localizarse a las dos fallecidas. ¿Y cómo logran los agentes dar con él? Bueno, pues por investigaciones. En fin, ellos averiguan o empiezan a preguntar qué propiedades tiene, registran distintas pues inmuebles en los que pudiera encontrarse, y en uno de ellos, en un trastero, es donde estaba. Por lo que tengo entendido, había una gran cantidad de pastillas en el cuerpo de Faustino. ¿Realmente quiso suicidarse? Hombre, eso se dilucidará en el juicio, pero en fin, desde luego no lo consiguió. Y bueno, pues hay quien pone en duda que realmente tuviera esa intención, porque bueno, hay otras formas de hacerlo y, en fin, tampoco eran tantas las pastillas al parecer. ¿Se contabilizó a Miren y a Paola como víctimas mortales de violencia de género? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para contabilizar a una persona como víctima de violencia de género y no otro tipo de violencia? A ver, un caso de violencia de género es aquel en el que es una mujer la víctima y en el que ha habido una relación sentimental, una relación de pareja previa. Entonces, en el caso de Paola, como ella es una hija, ¿ella cuenta como víctima de violencia machista? Sí, los hijos se consideran también víctimas de violencia machista, desde luego, de violencia de género. Uh-huh. Y lo más importante, ¿se conoce más o menos por qué decide matar Faustino a su mujer y a su hija? Bueno, a ver, o sea, él hace unas alegaciones cuando declara, entonces dice que para evitarles calamidades, pero bueno, a ver, insisto, también eso se determinará en el juicio, cuál es la motivación, pero hay distintas versiones. Por ejemplo, para la acusación particular que representa a la familia de la víctima, se trata de el extremo o de un episodio de dominación máxima. Él alega que quería protegerlas, entre comillas. En fin, eso se determinará en el juicio. Vale, entonces el juicio no ha sido todavía. No, todavía no se ha celebrado el juicio. ¿Y se sabe cuándo se celebrará? No, todavía no. Estará al caer, pero todavía no hay fecha. Vale, muchas gracias. Pues eso sería todo. Muy bien, pues gracias a vosotros. Adiós. Adiós, adiós. No somos un podcast más sobre crímenes. Somos víctimas.